no nos dan una forma cuadrática, nos dan una función, y queremos ver si esa función presenta extremos que vamos a hacer que son los máximos o son los mínimos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que tenemos la que se llama condición de primer orden o condición necesaria, y después la condición de segundo orden o condición suficiente, ¿sí? Básicamente. Entonces, para hallar primero los extremos, lo que vamos a utilizar es lo que se llama las condiciones de primer orden, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar las derivadas parciales, ¿sí?, de esta función, que va a ser f grande con respecto a x, ¿sí?, con respecto a todas las variables, que sería f' con respecto a y f' con respecto a z, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es f' con respecto a x? Es menos 3x cuadrado más 3z y nada más, ¿sí? Con respecto a y te queda 2 menos 2i. Acá le pifié en algo, ¿no? Ah, no, está bien. No, está bien. Perfecto, entonces sería menos 2i, ¿sí? Y nada más. Y acá me queda que z es 3x menos 6z. ¿Sí? Bueno, todo esto que está acá lo voy a igualar a 0, ¿verdad? Acuérdense que la condición de primer orden es básicamente que igualemos las derivadas parciales igual a 0. Eso sería la condición de primer orden, ¿sí? Perfecto. Una vez que hacemos la condición de primer orden, lo que tenemos que buscar es los puntos críticos o puntos posibles máximos y posibles mínimos, ¿sí? No, ahora grabo, ahora grabo. Perfecto, entonces, para hallar los puntos críticos o posibles máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que encontrar las x y las y el valor de z, tal que haga que esos valores, ¿sí?, se hagan 0. Esto me forma de alguna manera un sistema, pero el tema de ese sistema es que es no lineal, ¿sí? Porque tenemos arriba que el x cuadrado me hace que esto sea no lineal, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, ¿sí?, de esta relación que está acá, de la tercera ecuación, voy a decir que 3x pasando el 6z queda es 6z positivo, ¿sí? O sea que z es igual a, vamos a ponerla acá, 3 sobre 6. O sea que z es igual a 1/2, ¿sí? Perdón, es vale 1/2 de x, ¿sí? Perfecto. Como yo tengo este valor de z, lo que voy a hacer es reemplazar en la primera ecuación y me va a quedar que menos 3x cuadrado más 3, ¿sí?, por 1/2 de x, que es el valor de z, es igual a 0. Y claramente lo que tengo ahí es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Que me queda menos 3x al cuadrado más 3/2 x igual a 0. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo siguiente. Yo puedo sacar factor común 3, ¿sí? Y puedo sacar factor común x también. Entonces me va a quedar así. Menos 3x por x, vamos a ponerlo así, menos 1/2, ¿sí?, igual a 0. Si ustedes reemplazan o digamos hacen la distributiva acá, me va a dar qué cosa, menos 3x cuadrado, menos y menos más, sería más 3/2 de x, ¿sí? Perfecto, dos factores son iguales a 0 cuando este término es igual a 0, o este término es igual a 0, por lo tanto acá me va a quedar que menos 3x es igual a 0, o sea que x tiene que ser igual a 0, es una opción, o que x menos 1/2 vaya a ser igual a 0, por lo tanto x tiene que ser 1/2. Entonces ya tenemos dos valores de x, ¿sí? Entonces
el primer punto crítico que vamos a ver, el primer punto crítico, el P1, va a ser igual a ¿quién? Bueno, en principio lo que tenemos que ver es cuánto vale, o sea, si X vale 0, cuánto vale y cuánto vale Z. ¿Se entiende? Entonces, si X vale 0, fíjense que en esta relación me dice que Z vale 0, porque 1/2 por 0 sería 0, ¿verdad? Entonces acá sería 0. Ahora, ¿cuánto vale Y? Bueno, Y vale siempre, ¿qué cosa? Fíjense que en la tercera ecuación me queda que si pasan el Y para la derecha, pasan el 2 dividido, me queda que Y es igual a 1. O sea, para ambos casos, para los dos puntos críticos, Y va a valer 1. O sea que Y vale 1 y Z vale 0. Ahora, si X vale 1/2, Y siempre va a valer 1. ¿Y cuánto va a valer Z? Bueno, reemplazo acá, en esta ecuación acá, me queda que 1/2 por 1/2 es 1/4. Z es igual a 1/4. ¿Sí? Perfecto, entonces el punto crítico primero sería el 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y el punto crítico 2 es igual a 1/2, 1, 1/4. Bueno, estos son los dos puntos críticos que tengo en la función. Entonces, no me sirve decir que estos son máximos o mínimos, ¿verdad? Porque tranquilamente pueden ser lo que conocíamos en análisis 2 como punto silla, ¿verdad? O sea que en un entorno de ese punto podría ser para ciertos valores un máximo y para ciertos valores un mínimo. Entonces, vamos a utilizar lo que llamamos la condición suficiente, ¿verdad? Condición o condición de segundo orden, ¿verdad? Entonces, el punto 2 es, vamos a verificar, condición de segundo orden, vamos a verificar y a confirmar que esos puntos sean, digamos, máximos o mínimos, ¿sí? Ojo, recuerden que nosotros vamos a poder solamente decir, en este caso, para la materia y para el curso, que o si me da que es un máximo, es un mínimo, es un máximo o un mínimo local. O sea que es un máximo o un mínimo en el entorno del punto, o sea, muy cerquita del punto. Eso quiere decir que para otros puntos, digamos, podría haber que existe otro máximo. No nos dice nada de él si es un máximo o es un mínimo absoluto, o sea, el más grande de toda la función o el más chico de toda la función, ¿sí? Entonces, la condición de segundo orden, vamos a ver lo que se llama como la matriz hessiana o el hessiano de la función, ¿sí? Y recuerden que el hessiano de la función va a estar, digamos, va a estar, digamos, armado, o digamos, va a involucrar, esa es la palabra, las derivadas parciales, ¿sí? Segundas de la función, ¿sí? Las derivadas segundas cruzadas, ¿sí? De la función en cuestión, ¿sí? Las derivadas segundas con respecto a una variable y a otra variable j, en este caso nuestras variables son 3 nomás, x, y, z, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero entonces la derivada segunda con respecto a xx, con respecto a y a y, o sea, las derivadas directas, digamos, con respecto a la misma variable, y además quiero las derivadas parciales con respecto a la función, pero las cruzadas, o sea, la xy, la función ix, acá va a ser xz, zx, y acá vamos a poner la de iz, zi. Perfecto, vamos a querer todas estas derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, con respecto a xx, la derivada parcial con respecto a xx es menos 6x, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá menos 6x. La derivada con respecto a y sería menos 2.
Y con respecto a z me queda menos 6. Ahora, fíjense, la derivada de x con respecto a y, ahora voy a aclarar eso, Leo, ¿sí? Bueno, con respecto a xy me queda ¿qué cosa? Con respecto a xy me queda 0 porque no está, ¿sí? No está la y. Xz sería 3. Y con respecto a iz me queda 0. ¿Sí? Ahora, fíjense la derivada segunda de y de f con respecto a y y a x. Con respecto a y y a x me da 0, ¿verdad? Y con respecto de z, o sea, la f con respecto a z y después a x me queda 3 también. Y de z con respecto a y, o sea, z con respecto a y me queda 0. Fíjense que las derivadas parciales cruzadas me dan totalmente iguales, ¿sí? En este caso, en los tres casos, me dan totalmente iguales. ¿Por qué? Porque de alguna manera cumple lo que habíamos visto en análisis 2, que es el teorema de Schwarz, ¿sí? Que si existe, te dice que si existe xy y x, o mejor dicho, si existe las derivadas primeras con respecto a x, con respecto a y además existe f con respecto a xy, te aseguraba que la de ix iba a existir y además iba a ser igual si cumplía con ciertas propiedades, ¿sí? Con ciertos requisitos, vamos a llamarle, ¿sí? Se dan cuenta que nuestra función en particular, ¿qué es? Nuestra función es un polinomio. ¿Eh? Es un polinomio de grado 3. Ahora vamos a ver eso, Vamos paso por paso. Entonces fíjense, ahora vamos a ver eso, Juliana, ¿sí? Tranqui que voy a aclarar todo eso, ¿sí? Esperen que están sumándose gente todavía. Bueno, entonces fíjense que tenemos que esta función es un polinomio de grado 3, pero es un polinomio en 3 variables. Y nosotros podemos decir que los polinomios, exactamente, exactamente Juan, es una función, digamos, buena, como dice Juan ahí, es suave, es diferenciable, es continua para todo el dominio, ¿sí? Cuando es una función un poco más rara, ahí, digamos, tendríamos que preocuparnos a ver si cumple o no el teorema de Schwarz, y en particular todas nuestras funciones van a cumplir con que las derivadas xy y x son totalmente iguales, o sea que la función de alguna manera va a ser simétrica, de hecho, ¿sí? Va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera columna, segunda y tercera, vamos a relacionarlo con x y z, ¿sí? Vamos a hacer de esta manera, entonces vamos a poner nuestro hessiano. Si alguien se perdió cómo armar el hessiano, recuerden que lo pueden ver de esta forma. Pueden ponerlo x y z, y acá x y z. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el término, digamos, que tiene como derivada xx? Es básicamente el menos 6x, ¿sí? ¿Cuál es la que tiene ii? Sería lo que está sobre la diagonal principal. Acá me va a dar ii y acá me va a dar zz. Entonces va a quedar acá menos 2. Acá va a quedar menos 6. ¿Sí? Acuérdense que sobre la diagonal principal entonces son las derivadas parciales segundas y directas. Y sobre los espejos, o sea, sobre xy y ix van a estar acá. Entonces acá voy a poner qué cosa. Como son las mismas, voy a poner acá. Con respecto a xy me queda 0. Con respecto a xy y x me queda también 0. Con respecto a xz me queda 3. Acá me queda con respecto a zx me queda 3. Y con respecto a lo que sería zi o iz me queda 0 también. ¿Sí? Perfecto, entonces tenemos el hessiano, pero claramente el hessiano, en este caso vamos a tener que dos hessianos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el hessiano 1, que va a ser aquel hessiano que voy a evaluar en el primer punto crítico, 1, que va a ser el primero que es el 0, 1, 0, ¿sí?
Si yo evalúo el 0, 1, 0, el hessiano, digamos, correspondiente o que corresponde a ese punto va a ser el cual. El 0, 0, 3, 0, menos 2, 0, 3, 0, menos 6. ¿Se entiende? Entonces me queda esto que está acá y yo, digamos, lo que puedo decir con respecto a ese punto, si es un máximo o es un mínimo, es lo que nosotros vamos a aprender acá en Mate para Economistas, para funciones de más de dos variables, es que vamos a decir que este hessiano que está acá es una forma cuadrática, ¿verdad? La pregunta es, ¿de dónde viene esta forma cuadrática? Bueno, esta forma cuadrática viene de analizar el diferencial segundo, ¿sí? El diferencial segundo de la función z. Entonces, si el diferencial segundo es positivo, ¿sí? Si es, vamos a ver, puede ser positivo, vamos a decir que esto es un mínimo, y si el diferencial segundo es negativo, vamos a decir que es un máximo. ¿Se entiende? Esto tiene su fundamento. Entonces, como el diferencial segundo es una forma cuadrática, la forma cuadrática, digamos, del diferencial segundo sería algo así, ¿verdad? Dx, dy, dz por la forma cuadrática en sí, que es esta que está acá, multiplicado por la matriz traspuesta. ¿Sí? Eso sería la forma cuadrática de, digamos, en tres variables. Entonces lo que yo quiero ver es el signo de esta forma cuadrática o de este diferencial. ¿Cómo hago, digamos, el signo? Bueno, vamos a implementar lo que se llaman los menores principales, ¿verdad? Este es el menor principal 1, que le vamos a llamar delta 1. Este es el menor principal número 2, que le vamos a llamar delta 2. Este es el menor principal que le vamos a llamar delta 3. ¿Sí? Y vamos a pedir lo siguiente, que si es un máximo, si esto cumple que es un máximo, si esto cumple que es un máximo, el delta 1 me va a dar como. Si es un máximo, eso quiere decir entonces que el diferencial segundo es negativo. ¿Sí? O sea que la forma cuadrática es negativa, entonces voy a decir que sea menos, el segundo me dé más, y el tercero me dé menos. ¿Sí? Ahora, si quiero que sea un mínimo, eso me dice que el diferencial segundo sea positivo, o sea que va a tener que ser definida positiva, o sea, más y más. ¿Sí? ¿Por qué solamente lo puse hasta tercer delta 3? Porque ese delta 3 siempre es delta sub E